Esto es Lilith en CDN. El bailecito, el bailecito. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Hoy los jueves, ustedes saben que los jueves son de los economontros y tenemos temas así bien contundentes. Y además quiero señalar que luego de este primer bloque con economontros, recibimos a la queridísima Catherine Hernández, periodista, central de CDN, muy querida, quien además es una experta en temas de Venezuela y junto a un gran conocedor del tema, pues viene a la salita a darnos un update, o sea, verdaderamente ponernos al día de lo que está pasando en Venezuela ahora. Sabemos que tenemos una comunidad muy interesante en el país y además toda Latinoamérica está unida a una sola voz por la libertad de Venezuela. Qué bueno que podemos hablar de eso hoy. Pero entrando con los economontros, ya entramos en materia de economía, los billeticos que hay que defender. Y qué bueno que aquí tengo al economontro mío, de mi propiedad, aquí a mi derecha, que no es mío nada, de verdad, es del mundo, José Antonio Molina Espaillat, economista, y aquí a mi izquierda a José Alfredo Guerrero, economontro también, que es también libertarian. Es así que se dice, José Alfredo. O sea, tu tendencia en la economía, en la rama de la economía o del comercio, es, ¿cómo se llama? Sí, libertario. Libertario. Y a mí me gusta porque la gente, tú sabes que ya tú tienes tu legión de fans, José Alfredo. Sí, la gente opina, dice, oh, pero este muchacho es contundente. Y hasta muchachos te han dicho, ¿viste? Ajá, Y yo dije, no, pero hay que decirle a la gente el criterio de José Alfredo, que se sepa que el hombre está enfocado y lo que es ser un libertario. Cuando hablamos de libertario, ¿a qué nos referimos, mejor dicho? Bueno, mira, la libertad, o sea, el liberalismo clásico fue una respuesta a la monarquía, una respuesta al poder totalitario de los reyes, y realmente todas las constituciones, por ejemplo, de nuestros países tienen ese elemento liberal, que respeta, o sea, va hacia el respeto de la libertad del individuo, hacia estados pequeños, y tenemos ahí, por ejemplo, los Estados Unidos con su famosa Carta de Derechos, ¿no? Que se centra en los derechos naturales del individuo. Derechos humanos, digamos. Sí, pero desde el punto de vista natural, porque los derechos humanos, en la concepción libertaria de los liberales, va mucho el derecho natural. El derecho natural es algo que tú tienes por tu esencia de ser humano, o sea, tú no se lo debes al gobierno. Y en el ambiente comercial, por lo que hemos podido percibir de ti y de tus opiniones tan sabias, vemos que tú eres muy libertario en el ambiente comercial. O sea, entiendes que es mejor no tener ningún tipo de trabas de cara al comercio, sino que el comercio se desarrolle de manera espontánea, claro, y que el mejor sea el que triunfe. Claro, o sea, pero te decía, o sea, el derecho natural es que tú no se lo debes al Estado. O sea, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad, son derechos que tú tienes como ser humano. O sea, no es una ley que te dice a ti, tú tienes un derecho de expresarte. No, eso es parte inherente de ti como ser humano. Entonces, lógicamente, uno de los derechos naturales principales es la propiedad. El comercio entre dos personas, básicamente, ¿qué es? Es un intercambio de títulos de propiedad sobre cosas. O sea, tú tienes una propiedad sobre un bien y tú lo cambias conmigo. Entonces el comercio realmente debe ser totalmente libre. Sin embargo, José Alfredo, y le voy a preguntar a José, eso del peje grande que se come el peje chiquito, está muy bien mientras tú eres el pez grande, pero cuando tú eres el pez chiquito, la cosa no parece tan equitativa ni parece tan justa. ¿Qué dirías tú sobre eso? Bueno, yo no estoy tan claro, José Alfredo, y quisiera que tú explicaras un poquito mejor. ¿Es el libertario aquel que entiende que la intervención, mientras menos sea la intervención, vamos a decir, del gobierno, la economía debe funcionar mejor? O sea, un tipo de laissez-faire, o vas un poco más allá? No, básicamente es eso. O sea, lo que se diferencian las tendencias liberales es precisamente en el tamaño del gobierno. Los hay anarquistas, tipo Murray Rothbard, por ejemplo, que es cero Estado, pero hay una corriente como, por ejemplo, de Ayn Rand, que son estados limitados. De hecho, fíjate, la misma Constitución norteamericana te visualiza un Estado limitado. Fíjate que el Estado federal se concibe solamente con derechos que se le ceden al Poder Federal. Organizar un ejército, por ejemplo, para que no se vea una debilidad, o sea, para que se vea que hay un gobierno que tiene un ejército que va a defender la colonia. Exacto, eso es como el guachi de tu casa. Pero, por ejemplo, nada de interferir, por ejemplo, en los derechos de los estados. O sea, hasta 1913 el Estado federal en los Estados Unidos era muy pequeño. De hecho, ¿tú sabes cuál era la principal fuente de ingresos del Estado federal? El impuesto al alcohol. Hasta 1903, o sea, era un Estado pequeño.
Y eso, entonces, ese, en vamos a esa decir, línea- es la óptica de ustedes, los libertarios, que Sí, es que, sí. el Estado no tenga poder, o tenga el poder No, o más sea, limitado posible. que esté concentrado en cosas principales, o sea, por ejemplo, en la administración de la justicia, en la seguridad, por ejemplo, Pero, por esas son ejemplo, las cosas principales, pero no una En el comercio, intervención. por ejemplo. No, en el comercio No, en nada, el comercio. no debe intervenir, porque cuando interviene el Estado lo que hace es elegir ganadores y perdedores. Y poner tarifas, por ejemplo, lo que hace es eliminar entonces un derecho natural a comerciar libremente. A mí me hace muchísimo sentido, solo cuando yo no sea el pez chiquito. ¿Qué dices tú? no, yo estoy de acuerdo, José Alfredo, cuanto a la parte quizás económica financiera, donde yo no veo bien cuál es el rol de ese modelo del Estado en cuanto a el aspecto social, por ejemplo. También se deja a que se autorregule o, para ponerlo en otra palabra, ¿cuál tú definirías que es hoy el mejor ejemplo de un gobierno libertario o bastante libertario? ¿A quién te viene? ¿Suecia? O sea, ¿por dónde anda la cosa? Mira, lo que pasa es que no los hay puros, pero en el punto que tú mencionabas de la parte social, acuérdate que la intervención del Estado en los grandes esquemas sociales es un fenómeno del siglo XX, con Bismarck en Alemania. Del siglo pasado, Estados estamos en el Unidos, 21. del siglo pasado, pero, Ya estamos en el 21. en Estados Unidos se inician los planes sociales en el año 1929. Correcto. Con una gran intervención estatal. Entonces, antes de eso, ¿qué se hacía? Bueno, existía la caridad privada, existían también por ejemplo, algo en que tú eres un experto, la parte del seguro. Claro. Por ejemplo, El ¿qué evitar hacía? los riesgos, o sea, prever Claro, catástrofes porque por y buscar las ejemplo, medidas. el seguro tiene más de 300 años que funciona como una industria privada. ¿Y qué es lo que es el seguro? Bueno, guardar a través de una póliza de seguro para cuando se presenten eventualidades, que muere, por ejemplo, el principal portador de ingreso a la familia, producto, por ejemplo, que tú puedas ahorrar para la vejez. O sea, todo eso Y tiene de un cara a las elemento empresas privado. también, los riesgos, huracanes, incendios, Exacto, o sea, todo eso siniestros es en general. privado, o sea, se genera privado. El problema del gobierno cuando se mete en las cosas es que todo es un monopolio, o sea, el gobierno se mete para monopolizar. Por ejemplo, la seguridad. Nosotros tenemos un esquema de seguridad pública que tiene más de 60 años, con la misma Policía Nacional. ¿Cómo funciona la policía en Estados Unidos? Es una policía pública, pero fíjate que es regional, Comunitaria. comunitaria, o sea, municipal. Por eso en Estados Unidos no hay los niveles de violencia, por ejemplo, que se ven en estos países. ¿Por qué? Porque tú tienes una policía que el que es policía hoy, su papá era policía, su abuelo era policía, porque hay una tradición de familias que están en eso. No, pero aquí tenemos una policía nacional con un supergeneral que entonces decide lo que pasa con la policía en Pedernales, con la policía lo que está pasando en Higüey. Entonces, para mandar una rema de papel hay que hacer un oficio y mandarlo de aquí de la capital. O sea, Eso no es llega absurdo. nunca, claro. Entonces, tú Hay tienes una también- concentración de poder muy, Exacto, muy pero elevada. también tú eliminas también la posibilidad de que la seguridad privada también surja, porque también la seguridad se puede dar a nivel privado. ¿Cuántas personas protegen en este país la seguridad privada? Pero en todos los apartamentos, edificios No, apartamentos, pero hay una seguridad. vete a un mundo masivo, a los resorts. En los resorts, que en un momento hay cientos de miles de personas, la seguridad es privada. O sea, ¿y cuántas violaciones, cuántos atracos, cuántas cosas pasan en un resort? Ahora, ponle en un resort la seguridad pública a ver qué va a pasar. Pero mira, José Alfredo, retomando el tema ese, que era algo que estuvimos conversando antes de estar aquí en cámara, ¿tú estás, por ejemplo, de acuerdo con este tipo de decisión que ahora se está discutiendo con el asunto de las bancas de apuestas y el Ministerio de Hacienda, que está tomando una serie de, vamos a decir, flexibilizando una serie de medidas que evidentemente el resultante sería un aumento y una proliferación de las bancas de apuestas? La pregunta ¿es eso sano para la nación, o sea, para el país? ¿Dónde entra la preocupación social por el bienestar de la nación? O sea, La protección, de alguna manera, Pero la fíjate orientación. fíjate la contradicción, o sea, tú me estás hablando de algo donde el Estado tenía un monopolio del juego. O sea, existe la Lotería Nacional. sí, sí. Entonces, el juego no es ningún problema. O sea, me gusta lo que hace Hacienda, porque Hacienda lo que está haciendo es flexibilizar lo que no debió
poner rígido. O sea, O sea, realmente ¿tú una estás de banca de acuerdo con apuestas... Que no haya ley, o sea, que no haya limitaciones. Que las limitaciones sean, por ejemplo, las municipales, o sea, que tú no puedas, que se cumplan leyes municipales, que tú no puedas poner una banca. Yo he visto banca en aceras, o sea, que es una banca en una acera, o sea, pero es un problema del municipio. Claro. Y también ahí viene otro tema, el asunto Pero, de por ejemplo, una banca al lado de un colegio, una banca al lado de, pero creo que de un ¿quién lo va a hospital poner? también. O sea, realmente tú, ahí yo creo en la autorregulación, o sea, porque no es verdad que tú vas a poner una banca al lado Que de un no, colegio. ¿qué? Pero ahí está un asunto de... ¿Quién dice que no, por ejemplo? Porque, y si aparece alguien que dice, ay, pero yo voy a conquistar este mercado de los niños para que me, Pero me juegue. no. Oye, Bueno, ahí están los padres que tienen que decirle a los niños. Pero los padres no están ahí cuando están en, Bueno, en el pero tiene colegio. que la educación comienza en la casa, no a través Claro. de leyes. ¿me entiendes? yo lo Sí, que entiendo es eso que se también es está cierto. priorizando la necesidad de recaudación, básicamente, lo cual también, pero quizás el mecanismo que se ha buscado para lograr esa recaudación extra puede a mediano plazo y a largo plazo va a crear una situación quizás no tan saludable desde el Pero ¿en qué punto de sentido? vista. Porque mira, siempre cuando se van a hacer legislaciones, fíjate, la prohibición en Estados Unidos, ¿cómo fue uno de los eslogans que utilizaron para apoyar la prohibición? Decían que Estados Unidos era un país de borrachos. Un país de borrachos, y era la primera potencia del mundo en el momento que se puso la prohibición. Sí, pero mira, Entonces es lo mismo ahora, dicen que somos una nación de ludópatas, de jugadores, pero las encuestas del Banco Central, que la vimos un día aquí, Sí, claro. no reflejan eso. Y pero tú, mira, ay, perdón, chica. perdóname, una cosa interesante con ese ejemplo que tú pones, y por eso la limitación. Ya no hay prohibición de alcohol, de venta de alcohol en Estados Unidos, pero sí hay límites y regulaciones estatales inclusive de edad para la venta de alcohol, por ejemplo. Entonces, porque la legislación sea estatal y la limitación sea estatal, no tiene ningún inconveniente, pero si es federal, sí. Esa es la parte que... No, pero hay estados que ponen limitaciones a la edad y ese tipo de No cosas. todos. Bueno, pero, En ningún sitio es libre, por ejemplo, porque se sabe que 21 el años en alcohol adelante. es algo que va a causar pero es algo un que tú le daño. inculcas a tus hijos. Y tú te das cuenta si tus hijos beben y tú lo haces, pero Sí, no pero que no el todas las Estado- familias tienen el mismo criterio de educación y una nación merece proteger a la mayoría de Claro. sus ciudadanos. Pero ahí Entonces, está, o y sea- si hay padres irresponsables como pueden haber, Bueno, que no, entonces si hay crean, padres crean las responsables, dificultades. si hay padres responsables, el Código Civil lo hace responsable de las cosas que hacen sus hijos. Sí, pero eso es un código civil perfecto que funcione. No, eso No, no, pero- eso está en todo, el Código Civil es mundial, o sea, si un menor está bajo tu tutela y tú tienes que Lo que pasa, Sí, pero- responsable por Alfredo, eso. Y ahí es que está que los padres, por ejemplo, evitan ese tipo de cosas. Sí, pero lo que Sí, pasa yo es que tú entiendo estás esa parte. hablando ya de la acción después de suceder. Exacto, la penalización. Pero ya mientras Estamos hablando de tanto, la prevención. Si el menor sufrió daño por el alcohol o lo que consumió, ya ese daño está hecho. Entonces, tú puedes reclamar después una compensación, pero... Pero aquí no, si el niño bebe es un problema. No, yo te digo, en el caso de que no hubiese limitación y el niño fue y le vendieron el alcohol y después, pues, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, tiene que haber una forma de proteger a esa parte de la población. Pero es que mira, realmente Que es vulnerable porque son niños. Sí, pero en un drink, por ejemplo, ¿cuál es el principal mercado o ingreso que tiene un drink, por ejemplo, para vender? Es a los adultos. O sea, eso de los niños es un ingreso marginal y el que lo hace está corriendo un riesgo porque la policía te puede atrapar. O sea, yo no creo tanto que eso sea un daño, ¿no? ¿Tú piensas que, por ejemplo, la legalización de las drogas, que es otro tema aparte, pero, Pero desde el punto de claro, vista de también. los libertarios, ustedes piensan No, que pero lo ese- lógico ese- sería ese es muy legalizar? fácil, claro. Ajá. Estados Unidos ha gastado $1 trillón persiguiendo la droga y no ha logrado nada. Lo que ha hecho encarcelar de más de 20 millones de personas por crímenes que no... Mira, el principio libertario es uno muy sencillo. El axioma de la no agresión. Entonces, si una persona, por ejemplo, fuma droga, ¿qué me está haciendo a mí? Se está haciendo daño a su cuerpo, no me está agrediendo físicamente. Entonces, tiene que ser un adulto que tenga esa responsabilidad de limitar sus actos. Pero un momento, esa persona eventualmente puede necesitar y requerir atención médica que la Ahí tiene es que que brindar está, el entonces Estado no se le da. y entonces se incurre Ay, en no, un pero ahí- gasto para pero es eso. pero es que entonces debe negársele. Al adicto lo que hay que hacerle es negarle los servicios públicos de salud, discriminarlo en Tú los ves que trabajos. son libertarios, pero son también nazis. No, pero fíjate una cosa. Pero un adicto es un enfermo. Claro. ¿Cómo tú Bueno, lo vas a tratar con Tú ese le vas a- mazo? es igual que alguien que No, llega no, con un Ah. problema en el corazón, te va a decir, no, porque tú No, que consumiste tal pague. cosa. No, el adicto tiene que pagar. O sea, porque tú puedes limitar, mira, en la parte de los servicios sociales también hay que limitar la cosa. Mira, yo venía en el metro
y en el metro había unos jovencitos hablando. Y dice una a otra, nos montamos en la estación Amiga Abel, y dice, yo tengo, mi amiga se ha quemado 4 veces en lengua española, estudiante de la UAS, 4 veces en lengua española. O sea, la UAS es una institución pública, de un intermediario para ofrecer el servicio público de que la gente se gradúe, y entonces permite que estudiantes se quemen 4 y 5 veces en una materia. O sea, ¿dónde estamos? O sea, tú tienes, aunque es una universidad pública, tú tienes que poner baja académica, tú tienes que poner reglas y controles para que la gente, el subsidio que tome, realmente no sea abusivo. Una óptica, José Antonio, que no sea libertaria, pero que al mismo tiempo sea democrática y evolucionada, ¿cuál sería entonces? Porque los libertarios yo los veo muy abiertos y me gusta. A mí me encanta la libertad y el nombre, pero al mismo tiempo un poco radicales con la gente en vulnerabilidad, José Alfredo. Eso es lo que me preocupa. El pez chiquito. Porque está la solidaridad privada. La solidaridad privada. Claro, pero la solidaridad privada, lo que pasa es que no se ve tanto por el tema del crecimiento del Estado en eso, pero el mundo, o sea, las historias de solidaridad privada y la cantidad de gente que ayudaba a los vulnerables están ahí. O sea, Señor, yo creo que la gente está cambiando conducta y está pensando más en lo suyo primero. Sí. No sé qué tú dirás, José. No, yo creo que definitivamente el Estado tiene un rol que jugar y un rol importante social, sobre todo para mantener en balance muchas inequidades que existen, que no necesariamente, según entiendo yo, se corrigen vía la libre competencia empresarial del sector privado, ni con la solidaridad privada, que porque no es su opcional, responsabilidad, no hay exacto. Pero que hay abuso. Mira, por ejemplo, el tema de las embarazadas No, haitianas. pero- O sea, tú tienes el Estado, el dominicano paga impuestos y entonces un buen porcentaje de la parte hospitalaria está siendo utilizado por personas que lo usan gratis. No, yo no- Y a incluso través ciudadanos extranjeros. que Ujú, vienen. eso es claro. cierto. Y eso es preocupante Entonces, en parte, es verdad. El tema de la educación pública, está bien. O sea, educación pública, vamos a poner escuelas, pero tenemos una EDP que te para las escuelas en cualquier momento. Y fíjate la barbaridad que se dio en estos días, cuando una directora permitió que un adulto que se levantó un muchachito cuando era menor, celebrar eso con un peluche, llevándole un peluche a un menor. El niño la escuela ya es un pública. adulto, que tiene 18 años, pero allá hubo un enamoramiento cuando el niño era menor. O sea, Mira, ¿cómo yo tú no permites eso en la conozco, yo no escuela conozco los pública? detalles de ese caso. Ahora, mi pregunta es, pero si hubiera sido un adulto a una niña de 18 años, entonces, ¿es por el asunto del género, de que era homosexual? No, es que era menor, es que el niño era menor. O sea, No, fue es- menor, pero en el momento de... Está bien, ya pero tiene si 18 tú años. tienes, o sea, el Estado no ha firmado convenio para la protección y Claro. del abuso infantil. Claro. Y capturar a los depredadores sexuales. Y tú tienes un Claro. depredador sexual que te va a un colegio, a una escuela pública y te hace ese acto ahí. Nos O sea, vamos a una cosa- pausita, pero la verdad que está interesante. Y regresamos de nuevo, seguimos aquí en la sala económica con los economonstruos para seguir debatiendo tantas cosas que podemos aprender en colectivo, porque verdaderamente encontrar la verdad, esa línea fina que divide lo que está bien de lo que está mal, es muy difícil.